Bueno, vamos a ir empezando. Raro se ve esto. Entonces, eso no se grabó. Bueno, entonces voy a revisar un poquito de generalidades de electroencefalografía. Después les voy a pasar unos libros para que se los lean, porque digo, obviamente eso es algo muy general, ¿verdad? Entonces, si uno busca qué es... Uy, ¿qué es esto tan raro? No está conectado. Sí, ya. Entonces, si uno busca la definición de qué es un electroencefalograma, entonces van a encontrar que es el registro de la actividad eléctrica producido por las células neuronales eh, a través del cuero cabelludo y las diferentes capas que corresponden al volumen de conducción. Y aquí algo muy importante es que esto va a ser el producto de la suma de los potenciales de acción que son tanto excitatorios como inhibitorios. Estos son los potenciales de acción postsinápticos, ¿de acuerdo? O sea, después de la sinapsis. Excitatorios e inhibitorios, y ya vamos a ver por qué han siempre la misma morfología, aun cuando sean excitatorios o inhibitorios. Y principalmente va a ser de las células piramidales, ¿verdad? Lo que registramos, porque son las que mayormente se pueden ver. Evidentemente, estas columnas que se van a lograr registrar son las que están perpendiculares a la corteza cerebral. Y algo muy importante es que es clave para el diagnóstico y clasificación de las epilepsias y va a ser la principal indicación. Entonces, en realidad, para todo lo que no son epilepsias, el valor va a ser poco, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un paciente en coma, ahí lo que usted le sugeriría es, si usted está pensando en estado epiléptico, o en un paciente que usted está pensando en muerte encefálica, ¿verdad? Pero otro valor pronóstico en la historia no ha tenido mucho, con excepción de la encefalopatía hipóxica. Entonces, si uno ve la historia, el que lo primero realizó los registros en seres humanos es el doctor Hans Berger, ¿verdad? Que él era un psiquiatra y él lo que le hizo fue el registro al hijo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes ven ahí es el registro electroencefalográfico de la región posterior en el cual él observó el ritmo alfa, ¿verdad? Entonces, también es una de las primeras descripciones del ritmo alfa. El ritmo alfa es un ritmo sinusoidal de 8 a 12 Hz, que eso es lo que uno pues yo creo que lo único que a uno en una carrera de medicina general mencionan de electroencefalografía es cuando le hablan de sueño, ¿verdad? Entonces, ahí siempre ustedes ven eso y queda como todo un poco claro, ¿verdad? Pero bueno, ya ahorita vamos a ver bien. Entonces, aquí es muy importante un concepto que es algo que se llama el volumen de conducción y es todas las capas que tiene que atravesar la actividad eléctrica para poder ser registrado por los electrodos. Entonces, estos electrodos eh, pueden ser de diferentes materiales, cobre, plata o oro, y van a estar en la superficie del cuero cabelludo. Evidentemente ustedes tienen que limpiar esto con alguna crema secante y luego usar una crema conductora que lo que contiene son electrolitos. Pero luego aproximadamente tiene que atravesar 10 capas diferentes la actividad eléctrica para que sea registrada por estos electrodos. Por eso, lo que vemos es muy poco, ¿verdad? Y de ahí el valor agregado que dan los electrodos intracraneales, ya sea los subdurales o los de estereoelectroencefalografía que están directamente en la corteza cerebral. Entonces, aquí un punto muy importante es lo que dijimos. Lo que ustedes van a ver son los potenciales que están generados o la actividad eléctrica que está generada por los potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios. E independientemente de si es excitatorio o inhibitorio, el dipolo que se forma es el mismo. Este dipolo es negativo hacia la superficie y positivo hacia la profundidad. Entonces, las ondas que se generan al ver este dipolo usualmente van a ser ondas negativas y en electroencefalografía lo que va para arriba es negativo y lo que va para abajo es positivo. Y aquí, pues bueno, entonces, ¿y cómo? ¿Por qué pasa esto? Entonces aquí tengo este dibujo que yo hice. ¿Dónde está el dibujo? El dibujo que yo hice. Entonces, si ustedes ven este dibujo, los potenciales posinápticos inhibitorios casi siempre actúan a nivel de la base de la dendrita.
y los excitatorios en el ápice de la dendrita, ¿de acuerdo? Entonces, un punto importante es que, por ejemplo, el neurotransmisor excitatorio por excelencia es el glutamato, ¿verdad? Y en muchos de los casos del glutamato lo que permite es entrada de sodio y calcio, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener un LEC que se tiende a tornar más electronegativo y un LIC que se tiende a tornar más electropositivo. Y al ustedes comparar el LEC del ápice de la dendrita o la parte más superficial con la parte más inferior, entonces les genera este dipolo en el cual es más negativo lo más superficial y más positivo lo más, o electropositivo lo más inferior. Entonces por eso genera este dipolo el potencial posináptico excitatorio. ¿Y qué pasa con el potencial posináptico inhibitorio? En el potencial posináptico inhibitorio lo que sucede es que recuerden que principalmente mediado por GABA lo que ingresa son cloruros al interior de la célula. Entonces el LIC se torna más negativo y el LEC se torna más positivo. Entonces esto también genera un gradiente eléctrico, un dipolo en el cual va a ser más positivo la parte más profunda de la dendrita que la parte más superficial. Entonces es la explicación de por qué siempre los potenciales que se generan independientemente de que sean inhibitorios o excitatorios, van a dar un dipolo con lo superficial más negativo y lo profundo más positivo, ¿verdad? Entonces, todas se comportan de esa manera, independientemente de que sean positivos o negativos. Entonces, esa actividad de las neuronas piramidales es la que vamos a registrar en los electroencefalogramas y ya vamos a ir formando conceptos con base en eso. Otro punto importante es que para registrar esta actividad, entonces, idealmente, nosotros tenemos que tener una piel que ya ha sido limpiada con la crema de secante y luego utilizar la crema de conducción. Y un punto importantísimo es lo que se conoce como el sistema 10-20 internacional. Este sistema es el sistema internacional para la colocación de electrodos. De los puntos importantes es por qué se llama 10 y 20. Eso es porque las medidas que uno toma es la circunferencia cefálica, una línea sagital que va del nasion al ilium y una línea entre las otra línea coronal que va entre las dos aurículas, ¿verdad? Entonces, de la circunferencia, usted tira primero 10% y luego 20%, hasta llegar al ilium, a donde ella otra vez toma 10%. Y de igual manera es para los colectrodos que se van colocando de forma longitudinal de anterior a posterior. El primero va a 10% y el resto van a 20%, ¿de acuerdo? Entonces, usted lo que hace es que usted mide la cabeza del paciente, tira la sagital y tira la coronal y con eso va tirando cuánto le midió y cuánto tiene que ir, a cuánto se van colocando los electrodos. Ciertamente hay maneras de colocarlos estándar para que usted se vaya guiando, ¿verdad? Y lo que a uno siempre le enseñan es que por lo menos un neurólogo tiene que haber colocado uno en su vida. Entonces, por eso una de las primeras cosas que uno manda a hacer a los residentes es que vaya con Aníbal a ver cómo los coloca, ¿verdad? Y que después coloquen uno de ellos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí la que me enseñaba era Perina, ¿verdad? Pues que me enseñaba con el colodión y luego uno terminaba ahí drogado porque el colodión es apestoso, ¿verdad? Ok, y otro punto importante es que la nomenclatura es bastante sencilla. Entonces, las Fs van a ser las frontales, la C central, P parietal o occipital, y luego tenemos números impares, que van a ser los izquierdos, números pares, que son los derechos, y la Z, que es la línea media, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, todos son sencillos, con excepción de que hay que tener en cuenta que el que se llama F7 y el que es F8, aunque usted lo lee como frontal, lo que está viendo es la región anterior y basal del temporal. Entonces, es uno de los electrodos que es de mayor utilidad para ver la actividad epiléptica de la esclerosis mesial temporal o de las epilepsias mesial temporal, que es donde mejor se va a registrar. Entonces, ahí básicamente esa es la nomenclatura. Hay otro sistema que es el 10-10 internacional, que en este caso se coloca en cada 10% y tiene una gran cantidad de electrodos extra. Entonces, qué jodido eso. Entonces, eso básicamente se utiliza mucho en estudios de neurofisiología, de ciencia básica y en neuropsicología, cuando ellos quieren básicamente funciones cognitivas o motoras o sensitivas, ver si tienen una representación electroencefalográfica. Y en epilepsia lo que uno sí hace es que si usted tiene sospecha de un foco en específico, usted puede ampliar su montaje con electrodos extra. Entonces, uno que se utiliza mucho en epilepsia
es colocar este electrodo que es el FT9, F9 y T9, que estos electrodos ven muy bien la parte basal del lóbulo temporal. Y básicamente a donde va este FT9 y este FT10 es a donde van unos que se llaman T1 y T10, que también son muy útiles para ver la actividad, T1 y T2, perdón, que son muy útiles para ver la actividad de las epilepsias mesiales temporales. Ok, entonces eso es lo que yo les decía, 10%, luego 20, 20, 20, 20, 20, uno lo mide y ahí va colocando los electrodos. Y también hay una manera muy clara de cómo tienen que ir colocando los electrodos. Ciertamente es muy importante que el técnico de electroencefalografía tenga experiencia y de manera rutinaria haga esto, porque si no puede ser que lo que ustedes pues están viendo en el trazo de electroencefalograma esté corrido. Entonces, cuando a veces usted dice, qué raro, pero ¿por qué este alfa está tan anterior? Y tiene que vigilar, ¿será que los electrodos están muy anterior, verdad? ¿O por qué el parietal tiene mayor voltaje que el occipital, el alfa? Entonces, esto tal vez está mal colocado. Entonces, usted lo puede llegar a confundir, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que siempre lo debería medir. Es muy frecuente que ya luego los técnicos, cuando tienen mayor experiencia, no lo suelen medir, entonces lo hacen con los dedos. ¿Verdad? Entonces, ellos dicen, bueno, mire, esto mide como 10 centímetros, más o menos así, y lo van colocando. ¿Verdad? Entonces, eso sería sistema 10-20 estimado, internacional estimado, no internacional propiamente, sino estimado al final, tienen que ponerle porque no lo están midiendo. Y aquí es el que yo los que les mencionaba, a veces hay electrodos extra que en realidad casi no se utilizan, que son el cigomático y el nasofaringeo, ¿verdad? Entonces, esto usted debería introducirlo a través de la nasofaringe y colocarlo eh, cerca de la fosa esfenopalatina, ¿verdad? Para que le vea un poco del lóbulo temporal mesial. Pero eso hoy en día casi no se utiliza, ¿verdad? Y otros electrodos que sí se pueden utilizar son los de los ojos, ¿verdad? Pero eso se utiliza mucho en medicina de sueño para ver los movimientos oculares rápidos, ¿verdad? O cuando se está sospechando una epilepsia de ausencias con mioclonías palpebrales y quiere ver actividad epiléptica de las mioclonías. O otros electrodos son los electrodos de los deltoides para ver las mioclonías. Esos electrodos, yo no sé, ¿usted conoce a alguien que si el doctor Sittenfeld los ponía? Porque yo no conozco a nadie que ponga eso. Para ponerlos o los No, 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 no. No, no. Ok, y este es el famoso T1, ¿verdad? Que está entre F9 y T9, ¿verdad? Entonces, F1 sí. Ah, eso sí, sí los ponía. Tenía idea que sí. Sí. Sí, viste que. Aquí es muy importante, yo sí de forma rutinaria sí le pongo el T1 y el T10, y sí es muy T1 y T2, y sí es muy útil para ver la actividad en las epilepsias mesiales. En muchas ocasiones uno empieza a ver las descargas, primero en T1 y en T2, y luego ya las logra ver en F7 y F3, ¿verdad? Entonces, realmente sí, F7 y T3, perdón, realmente sí es bastante útil colocarlos. ¿De qué? Mira, qué pasó. Bueno, entonces eso es lo que yo les decía. Entonces, FP1, FP2, frontopolar. F3, frontal medial. C3, C4, central. P3, P4, parietal. O 1 o 2, occipital. Entonces, también uno se guía mucho con la clínica, ¿verdad? Si su paciente lo que tiene son parestesias en región de cara y brazo, pues probablemente usted va a buscarle actividad epiléptica en C3, C4, P3, P4, ¿verdad? Si su paciente tiene algo con clonías, igual ahí va a ser S3, F3, ¿verdad? Sí, etcétera. Y de las cosas más importantes, no confundir, es los F7 y F8, que eso es frontal inferior, pero también es temporal anterior, entonces es de los más importantes. Y clásicamente, entonces, F7 es muy temporal anterior, T7, T3 es muy temporal medial y T5 es muy temporal posterior, ¿de acuerdo? Y usted dice, no sé la cara de Juan David, pero ¿por qué dice aquí T7 y P7? Porque también en la nomenclatura actual, como pues, era muy confuso que hubiera un 7, luego un 3 y un 5, entonces alguien dijo, no, póngale a todos el 7 para que sea menos confuso. Pues por eso es que vienen con 7. Pero cuando usted debe conocer las dos nomenclaturas, porque se utilizan las dos nomenclaturas.
Ok, y anteriormente se utilizaba mucho A1, A2 para hacer un montaje que se llama referenciado. Ya ahorita vamos a definir qué es un montaje referenciado y un montaje bipolar. Yo me acuerdo porque el doctor Prager lo usaba mucho. Yo no sé para qué, porque ya hay promediado, entonces realmente tiene poca utilidad utilizar. Pasado tenía mayor utilidad, pero bueno. Ok, entonces, algo que es, ¿qué es esto? Ah, mira, había alguien ahí esperando en el waiting room, porque hay waiting. Entonces, cuando nosotros hablamos de un montaje que sea longitudinal, nos referimos en que estamos comparando la actividad de anterior a posterior, como esto que está aquí, anterior a posterior. Y cuando hablamos de un montaje transversal es cuando comparamos la actividad de forma de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ahora, estas son las corridas o las cadenas, diferentes cadenas que uno tiene o como uno las nombra, ¿verdad? Entonces, las más anteriores son las frontopolares, luego está la cadena frontal, luego está la central, luego la parietal y la occipital. Entonces, usualmente cuando uno ve la época en la pantalla, uno se imagina que la cabeza está como viendo para la derecha, ¿verdad? Y usted lo está viendo de izquierda a derecha. Entonces, usted lo puede acomodar como usted quiera, pero hay formas estándar de cómo acomodar. Entonces, en una forma sencilla o anatómica de acomodar es que primero usted arriba va a ver los temporales, luego va a ver el parasagital, luego va a ver el central o sagital, luego va a ver el parasagital derecho y luego el temporal derecho, ¿verdad? Entonces, por muchas de las épocas que van a ver más adelante están acomodadas de esta forma. Otra forma es que usted vaya comparando izquierda con derecha. Entonces, a veces viene temporal izquierdo, temporal derecho, parasagital izquierdo, parasagital derecho y luego las centrales, ¿de acuerdo? Entonces son varias maneras. Al fin y al cabo, el software usted lo puede utilizar de la manera que usted quiera y como usted esté más cómodo para observarlo, ¿verdad? Qué raro. A ver. Ok, y otro punto importante es cómo se disemina esa actividad. Entonces, normalmente la actividad normal del cerebro tiene una forma de expresarse, y ya vamos a ver cuál es la actividad normal que vemos. Pero un concepto importante cuando estamos hablando de potenciales o campos de potencial o actividad epiléptica es esto de cuál es el gradiente eléctrico que observamos. Entonces, realmente, para que usted tenga una descarga epiléptica, esto implica que hubo un grupo importante de neuronas que al unísono, de forma sincrónica, descargaron, ¿verdad? Y esto sí formó un circuito reverberante que generó múltiples potenciales de acción o una cúspide de potenciales de acción, y esto generó una actividad anormal que va a generar de forma sintomática la crisis epiléptica. Entonces, en el foco epiléptico, las neuronas que están en descarga es donde usted va a tener el máximo potencial. Y en ese foco de máximo potencial, eso se va a ir diseminando o va a ir perdiendo voltaje de forma gradual. Entonces, esto que usted ha representado en este gráfico, en el cual usted ve un máximo potencial y un gradiente conforme va bajando ese potencial alrededor del máximo, lo vamos a ver representado también a nivel del electroencefalograma. Y es muy importante aprender a observarlo para poder localizar la actividad epiléptica. Pues los electrodos que están más cerca del foco epiléptico que está descargando o de la actividad que estamos observando van a haber una actividad negativa. Y siempre la actividad va a ser negativa por lo que ya explicamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que a nivel del electrodo F8 tenemos una descarga de menos 100 milivoltios y conforme se va alejando del máximo, entonces van a ir perdiendo voltaje. Entonces, después en T8 va a estar menos 70 microvoltios y en P8 va a estar menos 30 microvoltios. Y el background o lo que está de base a nivel del cerebro es de menos 20 microvoltios. Entonces, usted lo que va a ver es un pico o un aumento del voltaje transitorio a nivel del electroencefalograma.
y va a ir como esto se va diseminando. Entonces, un primer punto importante es que la actividad epiléptica suele tener un gradiente eléctrico biológico plausible. Entonces, no es frecuente que usted vea un único electrodo que hizo una actividad que parece epiléptica y en el resto de los electrodos que están alrededor no se observa la actividad epiléptica. Eso lo debería orientar a que eso es un artefacto, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión aquí que es importante y que son los amplificadores. Entonces, cuando usted está pensando en esta parte del electroencefalograma, recuerden que esto pues, es un aparato, un dispositivo mecánico, inicialmente era analógico y ahora es digital, y esto lo que tiene es que agarra la actividad eléctrica, pero como es en un sentido de microvoltios y es tan pequeña, tiene que amplificarlo para que sea perceptible. Y esto lo hace a través de un aparato que es un amplificador. Ahora, este amplificador lo que hace es que agarra la actividad epiléptica, agarra la actividad eléctrica de cada electrodo y lo compara con una tierra. Y eso le da a usted un basal, que es este de acá, estas ondas. ¿Ok? Ahora, esto realmente es poco práctico, ¿verdad? Lo que se utiliza mucho es lo que se llama un amplificador diferencial. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a esta actividad que agarra el amplificador, la aumenta, la compara con la tierra, lo comparamos con una referencia. Entonces, eso es lo que se llama el amplificador diferencial. Usualmente puede ser que usted lo compare con un electrodo adyacente, eso sería un montaje bipolar, o que lo compare con una referencia. Y para efectos prácticos, esto se llama el G1 y el G2, o el electrodo 1 o el electrodo 2, o la entrada 1 y la entrada 2. A la entrada 1, usted le va a restar la entrada 2. Entonces, si yo estoy comparando en este ejemplo, F8 con T8, yo tengo menos 100 microvoltios y tengo menos 70 microvoltios. Entonces, si yo le resto menos 100, menos 70, ¿cuánto me da? Menos 30, muy bien. A veces fallan, no creo. Entonces da menos 30. Entonces le da una deflexión que es negativa para arriba, ¿de acuerdo? Y entonces eso le da a usted una diferencia que se va a ver representada a lo largo de todos los electrodos y le permite identificar a usted actividad fisiológica y actividad patológica o epiléptica. Entonces ya vamos a ver cuál es el ejemplo. Entonces, el cerebro per se ya tiene una forma de trabajar que suele ser disincrónica. ¿A qué me refiero con esto? En vigilia, ¿verdad? El cerebro no se activa todo al unísono durante la vigilia, sino que se va activando de forma secuencial. En realidad todo está activado, ¿verdad? Porque de alguna forma todo está funcionando en un momento, pero no al unísono, no de forma sincrónica. Y como dijimos, que ocupamos cantidad de neuronas y ocupamos que funcionen al mismo tiempo para generar gran voltaje y ondas lentas, esto se representa como una actividad relativamente rápida, que ya vamos a ver cuáles son las basales. Ahora, ¿qué pasa con la actividad epiléptica? Entonces, la actividad epiléptica es un transitorio en el cual hubo una hipersincronía y una hiperactividad de las neuronas. Entonces, nuevamente, de esta actividad basal que trae el cerebro, en este, por ejemplo, es, no sé, un beta, por poner un ejemplo. Aquí hay un transitorio en el cual hubo un cortocircuito, hubo una hiperactividad. Entonces, en este ejemplo, el máximo está a nivel de F8. Entonces, si usted compara FP2 con F8, porque ese es el montaje doble banana o longitudinal extenso, como este está en menos 20 y este está en menos 100, usted dice, menos 20 menos 100, ¿cuánto le da? 80, ¿verdad? Entonces, 80 positivo, entonces es una deflexión para abajo. Y luego usted compara F8 con T8, entonces usted dice, menos 100, menos 50, ¿cuánto le da? Menos 50. Entonces va para arriba, da una deflexión negativa. Entonces, cuando usted tiene un cambio de la dirección del voltaje, de hacia dónde se están dirigiendo las espigas, esto se llama un reverso de fase. O sea, la fase era positiva y luego fue una fase negativa. Esto es un reverso de fase. Los reversos de fase en estos montajes que comparan un electrodo con el otro son los que nos indican dónde está el máximo, dónde está el foco epiléptico en la actividad interictal, que es la actividad cuando no hay crisis. Entonces, en este caso, el máximo está aquí en F8. Entonces, eso significa que cuando yo estoy viendo esto en el registro electroencefalográfico, al unísono, yo me tengo que estar imaginando esto en mi cabeza.
Y tal vez no se lo tiene que estar imaginando porque el mismo software tiene funciones que le permiten a usted señalar la actividad epiléptica y que usted tenga una descripción gráfica de lo que está observando. ¿Ok? Y luego, entonces, usted lo que tiene aquí es que si tiene menos 50 y a eso le resta menos 20, ¿cuánto le da? Menos 30, entonces una deflexión negativa. ¿Ok? Entonces, los montajes bipolares, usted tiene la entrada 1 menos la entrada 2, pero siempre van a ser electrodos que están a la par, adyacentes. ¿De acuerdo? Y luego tiene otro tipo de registro que se llama registro referencial, en el cual todos los electrodos se van a comparar con una referencia. Y esta referencia usted le puede poner lo que usted quiera. Estas referencias puede ser otro electrodo del sistema 1020 internacional, como por ejemplo CZ, que es aquí en el vértex, o los auriculares A1 y A2. Pero una muy utilizada es lo que se llama el promedio, que eso es que usted agarre toda la actividad de los electrodos y literalmente haga un promedio. Entonces usted compara cada electrodo con un promedio. Entonces, por ejemplo, aquí usted lo que tiene es que en el caso de los promediados, la actividad epiléptica siempre va a ser una deflexión negativa, pero aquí el que le indica dónde está el foco epiléptico es el electrodo que tenga la mayor amplitud, ¿de acuerdo? Porque usted lo que hace es que si compara aquí menos 100 con un promedio, no sé, por ejemplo aquí es menos 20, entonces menos 100 menos 20 le da menos 80, menos 50, menos 20, entonces le da menos 30 y usted va viendo cómo va cayendo el voltaje. Entonces, aquí el mensaje es, en el bipolar, usted busca esto, que son los reversos de fase, y eso le explica a dónde está el foco. Y en los referenciados, usted busca a dónde está la máxima amplitud, y eso le dice a dónde está el foco epiléptico. Entonces, en relación con los montajes, mira que estaba el circunferencial y el otro día yo buscando. En los montajes, cuando uno está leyendo un electroencefalograma, usted tiene que utilizar por lo menos 3 montajes. Cuando usted encuentra algo epiléptico, ¿verdad? Si no encuentra algo epiléptico, pues probablemente usted no utilizará todos los montajes. Entonces, el montaje más frecuentemente utilizado uno de los más frecuentemente utilizados es este que se llama en longitudinal bipolar, que es ir conectando los electrodos de forma longitudinal de anterior a posterior. Entonces, primero tiene la cadena temporal izquierda, parasagital izquierda, central, parasagital derecha, temporal derecha. Y si ustedes lo ven, tiene forma de 2 bananos. Entonces, a nivel internacional se llama el doble banano. ¿Ok? Y luego tenemos otro que se llama el transversal, que es ir conectando los electrodos de izquierda a derecha. Y esto nos da, pues, esta forma como si usted agarra la doble banana y le da una vuelta, ¿verdad? De 90 grados. Y en ocasiones se le llama de tiara, ¿verdad? Otro que se utiliza es el circunferencial. Entonces, si ustedes ven en el doble banana y en el transversal, ustedes dicen, bueno, pero ¿y con qué se están comparando FP1 y FP2? ¿Y con qué se están comparando O1 y O2? Entonces, en FP1 y FP2 y en O1 y O2, si tengo actividad epiléptica, mi montaje no va a ser capaz de verlo bien. Entonces, los circunferenciales nos permiten para ver la actividad epiléptica de final de cadena en un longitudinal, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos los referenciados, que es agarrar cada electrodo y compararlo con un promedio o con una referencia. Ahora, ya casi vamos a llegar a la parte de las épocas, pero bueno, ciertos parámetros que uno tiene que tener en cuenta del análisis del electroencefalograma es qué es lo que estamos viendo. Entonces, el tiempo de visualización es qué es lo que estoy viendo en mi pantalla. Entonces, clásicamente a esto se le llamaba la velocidad del papel, porque en un pasado muy distante, que tal vez ninguno de nosotros llegó a conocer, esto era analógico y se iba registrando y se iba, lo que era con tinta y papel. Entonces iba registrándose ahí en el papel, ¿verdad? Entonces el técnico ahí sí tenía que ser, ahora sí, lo paso al transversal. Entonces todo se movía diferente. Lo paso al longitudinal, y eso lo tenía que ir haciendo anotaciones. Entonces inclusive los mismos técnicos y los médicos iban haciendo anotaciones en el papel. Entonces era muy limitado lo que se podía hacer en el pasado. Entonces, digamos, por ese sentimentalismo, entonces le llamamos la velocidad de papel, pero básicamente es cuánto es lo que estoy viendo en una época. Una época es una hoja, en este caso una pantalla, ¿verdad? Entonces, normalmente en epilepsia lo vemos a 10 segundos por página.
y en medicina de sueño se ve a 30 segundos por página. En epilepsia no se ve a 30 segundos porque usted se pierde muchísima de la actividad, entonces es una mala costumbre, ¿de acuerdo? Todo se va a ver muy diferente. ¿Sí? Y luego está la sensibilidad. ¿Cuántos microvoltios ocupa mi actividad para elevarse 1 milímetro por encima de la línea de base? Normalmente el estándar es de 7 microvoltios por milímetro. Entonces usted puede aumentar o disminuir la sensibilidad para ver mejor la actividad. Luego tenemos los filtros. Entonces la actividad cerebral usualmente que se registra con los electrodos de superficie usualmente va a unas velocidades que va de 0.5 Hz a unos 30 Hz, la que usted puede registrar con electrodos de superficie. Entonces, las actividades muy rápidas usualmente no son cerebrales y las actividades tan lentas, en este caso, podrían llegar a no ser tampoco cerebrales, sino ser artefactos. Entonces, usted tiene estos dos grupos de filtros. Entonces, los filtros lo que hacen es que usted ponga qué tanto va a dejar pasar o ver las actividades, las frecuencias rápidas y las frecuencias bajas. Y de manera que como usted coloque los filtros, se llama el paso de banda. Entonces, si yo, en este caso, los estándares es 1 Hz para los filtros bajos y 70 Hz para el filtro alto. Si yo tengo mucho artefacto rápido, como el artefacto muscular, entonces lo que hago es que bajo el filtro alto. Y si tengo mucho artefacto de baja frecuencia, como el sudor, entonces lo que hago es que aumento el filtro bajo y lo voy eliminando. Sin embargo, el filtro no elimina totalmente la actividad, sino que lo que hace es que la reduce en un 67%. ¿Verdad? Entonces, luego tenemos otro que se llama el notch, que es el filtro de la corriente eléctrica. Entonces, idealmente su laboratorio de electroencefalografía debería estar diseñado para que no tenga artefacto de corriente eléctrica. En América la corriente eléctrica es de 60 Hz y en Europa es de 50 Hz. Entonces, la batería. Conéctela. Segundo regresando. Ahora no, Ok, entonces, si su laboratorio está adecuadamente diseñado, usted debería tener el notch apagado. Sin embargo, la realidad es que es muy difícil que usted tenga el notch, que usted no ocupe utilizar el notch, ¿verdad? Entonces va a haber eso se vería como un artefacto muy rápido de 60 Hz. Eso se ve mucho en la UCI, por ejemplo, que tienen un montón de aparatos eléctricos. Entonces, los ritmos cerebrales. Los ritmos cerebrales normales o fisiológicos van a estar conformados por estos 4, que son el ritmo beta, que son frecuencias de bajo voltaje y que son ritmos, de bajo voltaje y una frecuencia alta, mayores de 13 Hz. Usualmente tienen un predominio en las regiones más frontales, ¿ok? Y los vemos en vigilia. Los ritmos alfa, el ritmo alfa va a tener una forma sinusoidal, tiene un predominio en las regiones occipitales y tiene una frecuencia que va de 8 a 13 Hz. El teta puede estar en la vigilia, pero más bien es como más de sueño, tiene una frecuencia de 8 Hz, de 4 a 8 Hz y tiene un mayor voltaje. Y el delta, que siempre solo se va a ver en sueño y tiene una frecuencia que es menor de 4 Hz y es la actividad que predominantemente vamos a ver en N3.
Ahora, como yo les mencionaba, la actividad del cerebro no es totalmente sincrónica ni al unísono. Un punto importante es, yo ocupo gran volumen de neuronas trabajando al mismo tiempo para ver un alto voltaje y lento, porque el sincrónico me habla de actividad lento y el gran volumen de neuronas me habla de voltaje, ¿ok? Un gran voltaje. Entonces, como el cerebro en vigilia está de forma asincrónica o desincrónica, activado diferentes partes del cerebro, no le da esta chance de hacer una actividad lenta usualmente, sino que es una actividad rápida, es un beta. Entonces, todos ustedes con los ojos abiertos tienen un beta. Si alguno de ustedes con ojos abiertos tuviera ritmos lentos, eso es patológico, ¿verdad? Ok, entonces, la actividad alfa, si se está quedando dormido, es teta. La actividad alfa, también en algunas ocasiones, los ritmos alfas también no solo se pueden ver en las regiones posteriores, pero clásicamente a la actividad que usted ve en las regiones posteriores se le llama el ritmo dominante posterior. Lo que nosotros observamos es que los fenómenos de ocio o inactividad de ciertas partes de la corteza cerebral nos dan mayor sincronía. Entonces nos dan un voltaje más alto y nos dan ritmos más lentos. Entonces cuando las personas o cuando todos cerramos los ojos, al tener esta pérdida de estímulos visuales, la corteza occipital empieza a trabajar más lento. Entonces, bueno, para trabajar, eso sería como la analogía, está como más lento, más inactiva, está en ocio. Entonces ve un ritmo que es más lento, ¿ok? Un alfa, que es un ritmo sinusoidal. Entonces va a ser máximo en las regiones posteriores y una vez que usted abre los ojos, eso implica que se pierde ese ritmo alfa, va a transformarse en un beta. Usualmente en los adultos tiene que ser mayor a 8.5 Hz. Si a alguno de ustedes le hacemos el electroencefalograma y está menos de 8 o 7, ya eso es patológico, es una disfunción, ¿verdad? Por un ritmo alfa lento. Eso implica tal vez que tenga una disfunción leve, ¿verdad? Algo le pasó. Algo importante aquí es que usualmente tiene mayor amplitud en el hemisferio no dominante. Entonces, ¿y por qué será que tiene mayor amplitud en el hemisferio no dominante? Juan David. Muy bien, entonces todos los libros dicen que es por el grosor del cráneo. Hay otras teorías, pero la principal es esa, por el grosor del cráneo. Otra cuestión importante es, después cuando vean lo del electroencefalograma en niños, que el ritmo alfa no es algo que se vaya, que no tenga desde un inicio, sino que se va formando con la edad. Entonces, van a empezar a aparecer esbozos de ritmo alfa en los 3, 4 meses, y cuando llega a los 8 años ya está bien presentado el ritmo alfa. Entonces, eso le habla de maduración cerebral, ¿de acuerdo? Pero ya el electro en neonato, en el infante, es muchísimo más, es diferente. Ya cuando uno lo empieza a ver, no es tan complejo, pero sí es muy diferente del de adulto. Pues, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Ve aquí, este es un paciente, bueno, esta persona está en vigilia, ¿verdad? Entonces, aquí usted ve esta actividad rápida de baja voltaje. Esto es el famoso beta, ¿de acuerdo? Rápido y bajo voltaje en las regiones anteriores. Y esto de acá es el alfa, ¿ok? El ojo tiene también un dipolo, en el cual la retina es electropositiva. No, la retina es electronegativa, perdón. La córnea es electropositiva y la retina es electronegativa. Entonces, cuando usted hace la apertura palpebral, para ver, ¿sí? Cuando hace la apertura palpebral, cuando hace la apertura, y vamos a ver aquí, sí, la córnea se acerca. Bueno, hace un artefacto de parpadeo. Entonces, aquí en este caso, el paciente está parpadeando y se pierde, abre y cierra los ojos, abre y cierra los ojos. Entonces, se pierde el ritmo alfa, se bloquea. Y eso le habla a usted de que tiene reactividad. Ese ritmo alfa es reactivo a los estímulos. Y eso le habla de normalidad. Entonces, cuando el paciente aquí ya finalmente cierra el párpado, otra vez presenta el ritmo alfa. Entonces, se llama un alfa squeak, cuando el paciente cierra el ojo y rápidamente recupera su ritmo alfa, ¿de acuerdo? Y esto le habla a usted de normalidad. Entonces, parte de lo que los técnicos tienen que hacer es, ahora cierre los ojos, vuelva a ver a la izquierda, vuelva a ver a la derecha, para que usted vea bien los artefactos y para que usted vea la reactividad. Entonces, la ausencia de esta reactividad le habla de disfunción. Ok, entonces, como ya dijimos, en vigilia,
como está una gran parte de la corteza activada de forma disincrónica, lo que tenemos es una actividad beta generalizada. Entonces, la actividad beta usualmente tiene una frecuencia que va de 13 a 30 Hz y va a ser máximo en las regiones más anteriores en comparación con las posteriores. No reacciona a la apertura palpebral y durante la somnolencia puede aumentar su amplitud, su voltaje. Realmente durante la somnolencia lo que uno ve son ritmos de frecuencia y amplitud mixtos. Ahora, hay situaciones en las que el ritmo beta puede estar aumentado. O sea, no es normal que usted tenga un beta difuso, ¿verdad? Eso le habla de disfunción. Pero si su paciente ha utilizado medicamentos, como lo son barbitúricos, antidepresivos, benzodiazepinas o hidrato de clorar, puede estar diseminado el ritmo beta. Entonces, en los niños, como uno requiere que siempre tenga sueño, los registros en niños, en ocasiones como no se quedan dormidos, se les da hidrato de clorar para inducir el sueño. Entonces, en ellos puede ser que usted tenga un poco más de beta. En adultos, entonces, cuando usted tiene un ritmo beta difuso, tiene que buscar si el paciente utilizaba antidepresivos, si usa algún barbitúrico o benzodiazepina, o si tiene antecedente de ansiedad y depresión, que eso le da un ritmo más rápido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué les llama aquí la atención, Juan David? Usted tiene su puntero ahí. Pero bueno, entonces, ok, vamos a ver. ¿Qué les recuerda esto? ¿Cómo es un uso? No se vale decir, es algo abusado. Tiene una forma sinusoidal, ¿verdad? O sea, como flaquito y luego gordo. Entonces, aquí hay un uso, ¿verdad? Pero esto tiene una forma abusada. Pero ¿esto es un alfa o es un beta, Juan David? Es un beta. Entonces son usos beta. Entonces, ¿por qué los pacientes tienen usos beta? No espero que sepa, pero entonces las benzodiazepinas es una causa de usos beta. Entonces, cuando usted vea esto, usted tiene que pensar que su paciente está usando benzodiazepinas, ¿ok? Pero aquí lo que usted ve es igual, el beta anterior y vea que sí tiene un alfa posterior, pero probablemente este paciente está usando benzodiazepinas porque tiene un uso beta. Ok. Ahora, algo que le habla a usted de normalidad es lo que llamamos el gradiente anteroposterior. Entonces, el gradiente anteroposterior es que los pacientes tengan una actividad rápida y de bajo voltaje en los electrodos anteriores y una actividad más lenta y mayor voltaje en las regiones posteriores con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué le habla a usted de normalidad? Que tengo beta anterior, alfa posterior y que ese alfa sea reactivo. Cuando usted ve esto, usted dice, mi paciente habla de normalidad. Entonces, hay pacientes que pueden perder que su ritmo alfa sea más lento, eso le habla de normalidad, disfunción. Si tiene pérdida de la reactividad, eso le habla de disfunción también. Entonces, vemos en este ejemplo, nuevamente. Aquí el paciente viene con los ojos cerrados, tiene su alfa, abre los ojos, pierde el alfa, y luego cierra los ojos y regresa al alfa. Eso le habla de normalidad. Entonces, esta es una época, una página de un electrodo en un paciente en vigilia normal. Beta anterior, alfa posterior, se le pone entonces en vigilia. ¿Ok? Luego tenemos la actividad teta. La teta es una actividad que es de 4 a 8 Hz. Puede estar presente en vigilia y principalmente en adultos. ¿Ok? En las regiones frontocentrales. Y si usted ve de forma persistente una actividad teta en una región localizada de la corteza, en una región de los electrodos, tiene que pensar en una lesión estructural subyacente. Usted tiene que ir a buscarle una lesión estructural, un meningioma, un infarto cerebral, etcétera, un glioma. Eso es lo que usted tiene que ir a buscar. Si usted ve un teta
persistente. Y luego tenemos el delta, que son ondas de gran voltaje y una frecuencia menor a 4 Hz. Nunca debe estar en vigilia, si está en vigilia es anormal. Pues cuando piden electroencefalogramas con pacientes encefalopáticos, si ustedes ven lento difuso, y lo que vemos es un montón de teta y delta de forma difusa. Usualmente eso le habla a ustedes de encefalopatía, o le habla de que el paciente está en sueño, o le habla de que el paciente tiene, o cuando es polimórfica, le habla de que está comprometida la sustancia blanca. ¿Ya? Ok, y otro punto importante entonces es qué es lo que vemos en vigilia y en sueño. Entonces, lo normal en la vigilia es que veamos beta anterior, alfa posterior con los ojos cerrados. Que ustedes vean que el paciente hace parpadeo, que tiene movimientos oculares, y si ustedes le hicieran una electromiografía concomitante, electrodos de electromiograma, pues van a ver que tiene el tono aumentado. Cuando el paciente se está quedando dormido, ustedes lo que ven es que en vez de tener este beta anterior y alfa posterior, el paciente va a empezar a tener actividad de frecuencias mixtas y voltaje mixto. Empieza a desaparecer el alfa. Lo más temprano es que desaparece el alfa. Y va a aparecer algo que ustedes escuchaban en fisiología que se llaman las ondas agudas del vértex, que son ondas negativas, o sea, que tienen negativas con un mayor voltaje en los electrodos centrales, reverso de fase en CZ, C3, C4, y que tienen una duración de menos de 500 milisegundos. Y lo que usted puede ver son movimientos oculares lentos, los movimientos de vagabundeo ocular, y empieza a disminuir el tono muscular. Cuando usted tiene ese N1 es la somnolencia. N2, propiamente ya el sueño como tal, vamos a tener complejos K, que nuevamente son ondas negativas que duran más de 500 milisegundos, que están localizadas en los electrodos centrales, pero que pueden irse un poco para los parietales, frontales o temporales. Entonces tienen un campo un poco mayor que el de los ondas agudas del vértex. Y es frecuente que después del complejo K, ustedes puedan ver un uso del sueño. Y tenemos los usos del sueño. Los usos del sueño son actividad rápida, usualmente en los electrodos centrales, que tienen una frecuencia de 12 a 14 Hz. Ahí los ojos ya van a estar más sin movimiento, no deberíamos tener el tono muscular disminuido, y recuerden que el N2 es más del 50% del sueño. Finalmente, en N3, ustedes lo que van a ver es actividad de gran voltaje y una frecuencia que es delta. Entonces va a estar entre 0.5 a 2 Hz. Y para que ustedes digan que están en N3, tiene que ser más del 20% de la página o de la época. Y el REM es la vigilia paradójica. Entonces usted ve voltajes bajos y actividad rápida, como si fuera un beta. ¿De acuerdo? El paciente va a tener movimientos oculares rápidos, pero tiene que tener atonía. Y es más o menos el 25% del sueño. Entonces, se le llama también vigilia paradójica o dreaming state, porque es a donde están los sueños que uno recuerda. Y al N3 se le llama sueño homeostático, porque es en el que la mayor cantidad de ADP vuelve a pasar a ADP. Y entre más tiempo haya pasado usted en vigilia, los 24 horas previas, más N3 va a tener. Ok. Entonces, ahí es vigilia. ¿Qué tenemos? Beta anterior, alfa posterior. Esto es vigilia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cadena temporal izquierda, parasagital izquierda, centrales, parasagital derecha y paratemporal, ¿de acuerdo? Y este es el electrocardiograma. Entonces, este es el ritmo alfa y este es el beta. Ahí es la transición entre la vigilia y el sueño. Entonces, si ustedes lo ven, aquí tenía un beta anterior, aquí ya son frecuencias más mixtas, aunque esto es un poco más difícil de verlo, pero bueno, aquí está beta anterior, alfa posterior, y aquí ya frecuencias mixtas. Y ahí, ¿qué le ven? Qué feo. ¿Qué no le ven? El alfa posterior. Entonces, no tiene alfa posterior. Y esto aquí que está señalado feo, es que se empiezan a ver ondas agudas del vértice, pero están muy feas. Entonces no le presta atención. Ahora sí, esas son las ondas agudas del vértex. Entonces, las ondas agudas del vértex tienen que ser ondas negativas con máximo voltaje en las centrales. Entonces, aquí lo que ustedes ven es que esta va para abajo y esta va para arriba. Entonces, tiene un reverso de fase en CZ. Recuerden, vamos a ver, a donde se juntan aquí las fases, o donde está el reverso de fase, es el electrodo que hay en común en los canales, perdón.
Sí, aquí, a donde ustedes ven electrodo con electrodo o electrodo con referencia, y ahí, ¿qué le ven? Entonces, esto, actividad rápida en forma sinusoidal, son usos del sueño. Entonces, clásicamente en la nomenclatura antigua, cuando usted tenía una onda aguda seguida de un uso del sueño, a eso le llamaban complejo K. En la nomenclatura de la última clasificación de los trastornos del sueño, ahora se le llaman estas ondas negativas de más de 500 milisegundos. Porque vea la, ¿qué? Sí. Es el nombre. No, ese no es el nombre, esa es la definición. Perdón. Pero vean la diferencia entre un complejo K, que es una onda que tiene una mayor región a donde está representada, una mayor duración. Vean aquí cómo se veía la onda aguda del vértex solo en las centrales, y vean aquí que llega a parietales y a frontales y temporales, ¿verdad? Ok, ¿y eso qué es? Una, dos, como 1,5, ¿verdad? Entonces, estas son ondas lentas, ¿verdad? Son delta. Es un delta, ¿verdad? ¿Es monomórfico o polimórfico? Monomórfico es que se parecen una onda de la otra. Polimórfico es que no se parece tanto. Pues cuando usted tiene una cuestión es ritmicidad, que se repita a una misma frecuencia, y otra es que sea monomórfico. Yo siempre le hablo a usted de algo epiléptico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que no es monomórfico, se parece, pero no es idéntico, ¿verdad? Usted que se leyó las 30 páginas de la neurofisiología esa, sabe eso. Y luego están las técnicas de activación. Entonces, las técnicas de activación principales son el sueño, la hiperventilación y la fotoestimulación. Entonces, en la hiperventilación, usted lo tiene que poner al paciente a realizar 3 minutos de respiraciones vigorosas. Entonces, la respuesta normal es que pueda hacer que aumente el voltaje de la actividad y que veamos un enlentecimiento de la actividad. ¿Y por qué dicen que sucede esto? Y cambia y como... Ajá, exacto. Entonces hay una vasoconstricción, y entonces ahí está el acople neurometabólico de las neuronas. Entonces eso se supone que disminuye su actividad porque disminuye el metabolismo, taca, y entonces se ve más lento, ¿verdad? Esa es la hipótesis. Ahora, puntos importantes es que debería regresar al basal de 60 a 90 segundos después de que terminó la hiperventilación. Entonces es normal que usted vea algo lento y de gran voltaje. Y el punto más importante es que en los niños, más del 80% de los niños con ausencias, sin estar utilizando, está mal aquí, dice FAE, sin utilizar el fármaco anticrisis, desencadenan crisis generalizadas y ausencias. Entonces, ahí está hiperventilando, porque esta línea azul dice que está vean aquí donde se enlentece y se ve gran voltaje. Entonces, esto es normal, esto es una actividad normal. Lo anormal es que usted viera actividad de punta onda, o que se enlentezca de forma focal solo una parte de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, después de la hiperventilación se enlenteció el hemisferio derecho en comparación con el izquierdo, y eso está en relación con una neoplasia. Entonces vean, por ejemplo, esos dos chicos. Entonces en la consulta uno siempre vería, aquí vean onda, punta onda, y aquí vean al chico donde dejó de hiperventilar. Y aquí dejó también de hiperventilar. Entonces, lo que usted debería ver en el electroencefalograma es la punta onda, y clínicamente esto. Entonces, es de las herramientas más valiosas en la consulta, ¿verdad? Si usted tiene un niño que sospecha epilepsia o ausencia, se hace esto. Otra técnica de activación es la fotoestimulación. Entonces, esto se estimula con una luz estroboscópica. Cada tren de estímulo dura de 5 a 10 segundos, y las frecuencias van de 1 a 35 Hz, y luego se regresa de 35 a 1 Hz. Entonces, esto puede desencadenar respuestas normales, que se llama la fotoconducción, que es el similar a hacer una P100. Entonces, cada vez que recibe el estímulo visual, la corteza occipital hace una onda negativa. Bueno, positiva, porque es la P100, ¿verdad? ¿Qué puede ser? De 1 a 1, o puede ser el doble o la mitad. Entonces, si es el doble, se le llama la armónica, o la mitad, que es la subarmónica. Eso es una respuesta normal, la fotoconducción. No todo el mundo la tiene, pero es una respuesta normal. Como no todo el mundo lo tiene, la ausencia de respuesta no es patológica.
Y lo que sí es patológica es que su paciente tenga una respuesta fotoparoxística, que es la descarga de puntas o actividad de punta onda o polipunta onda. Y si usted tiene su paciente y ya le hizo la fotoestimulación y ve que descarga polipunta o punta onda, el técnico tiene que dejar de estimularlo, porque ¿qué pasa si lo sigue estimulando? Puede desencadenarle una crisis. Y recuerden que la epilepsia más fotosensible de las frecuentes es la epilepsia mioclónica juvenil. Y lo más frecuente es que la fotosensibilidad se dé entre los 14 y 16 Hz. Entonces aquí lo vemos. Entonces aquí hay fotoestimulación y vean el basal y vean a donde usted lo estimula. Que a una respuesta de 1 a 1. Entonces esto es fotoconducción. ¿De acuerdo? Y esta es la respuesta fotoparoxística. ¿Qué feo se ve aquí? Debe ser por el videoin que no nos ayuda. Vean aquí, mi diapositiva que está muy fea. Vean aquí la que venía normal y a donde lo fotoestimulan hace una actividad de polipuntas, polipunta onda. Y aquí sigue la actividad de polipunta. Entonces, un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil. Y ahí lo siguieron estimulando, qué raro. Pero vean aquí la actividad, ¿verdad? Entonces, viene aquí. Polipunta, onda, polipunta, onda. Y aquí un montón de polipuntas. Entonces, es una respuesta fotoparoxística. Y hay una escala, que ahorita no me recuerdo el epónimo, que lo gradúa de qué tan posterior o anterior usted da las actividades epilépticas. Y luego está la deprivación de sueño. Entonces, de lo que siempre le van a decir al paciente es que no haya dormido la noche anterior. Entonces, si usted lee algunas de las recomendaciones, algunos autores dicen que no haya dormido nada. Otros dicen que 4 horas, pues es muy difícil. Entonces, por ejemplo, a nosotros pasa mucho que si viene de Guanacaste, imagínese ese paciente aguantándose 6 horas el sueño en el bus, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, a veces cuesta mucho. Pero bueno, eso es porque le aumenta la sensibilidad a un 30%, ¿verdad? Y lo otro es que usted no debería permitir que su paciente haya consumido cafeína. Entonces, ya para terminar esta parte, seguirá después que sigamos con la segunda parte. Cuando usted, de ahora en adelante, con la parte que se suponía que Juan David te iba a explicar, cuando uno está aprendiendo a describir los electroencefalogramas, casi siempre usted tiene que agarrar una época y escribirla de esta manera, hasta que se haga algo sistemático y luego ya usted puede hacer bastante ágil y buscar algo patológico. Pero usualmente cuando uno está empezando a aprender esto, tiene que fijarse en estos puntos. Entonces, uno, ¿qué montaje estoy viendo? ¿Es un longitudinal bipolar? ¿Es un longitudinal transverso? ¿Es un referencial? 2, ¿cómo están los filtros y la sensibilidad? 3, ¿es simétrico y sincrónico? Simétrico es más o menos un voltaje similar de izquierda y derecha. Es sincrónico, lo que estoy viendo del lado izquierdo aparece al mismo tiempo del lado derecho. ¿Okay? Tiene preservación del gradiente antero-posterior, es reactivo a la apertura y cierre palpebral. Estoy observando artefactos, sí o no. Estoy viendo variantes anormales y finalmente lo que estoy viendo es epiléptico, sí o no. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál es el paso 1? ¿Qué tenemos? ¿Qué montaje es, Juan David? Sí, lo cuenta muy bien, pero primero que es un longitudinal. Sí, Entonces es un montaje bipolar sí. longitudinal. Ok, ahora sí, ¿cómo están los filtros? Bueno, la sensibilidad, 7. Bueno, hay una nomenclatura que se llama constante de tiempo, que es el equivalente al filtro bajo, ¿verdad? Entonces, esto tiene toda una explicación con las cámaras fotográficas y cómo se revelan y no sé qué, pero después se le puede caer de tarea. Pero en los equipos usted puede ponerlo como constante de tiempo o como filtro bajo, pero el equivalente de 0.1 segundos es 1 Hz o 1.4 Hz. ¿Y el filtro alto? 70, ok. Ahora sí, es simétrico y sincrónico. Entonces, vean que esto es aquí, frontocentral y frontocentral. Entonces, frontocentral izquierdo, qué raro está aquí Entonces, bueno, obviamente, para efectos prácticos, uno a veces le pone colores para acordarse. Entonces, casi siempre en la literatura anglosajona le ponen red, right, y verdad, rojo, derecha. Entonces, aquí esto fue seguro Aníbal, que me lo puse así para confundirme. Entonces aquí el izquierdo está rojo, ¿verdad? ¿Verdad? No.
Entonces, aquí es izquierda y derecha. Usted dice, ¿esto se parece a esto? ¿Sí o no? Sí, muy bien, sí, sí se parece. Y luego tiene gradiente anteroposterior. Aquí hay un beta y aquí hay un alfa. Muy bien, entonces, Juan David, ¿qué le ve usted extraño? Esa Usted tiene un puntero ahí. actividad aquí Ah, da una pues tiene una actividad, es generalizada o focal. Entonces se ven todos los electrodos, es generalizada. Y la morfología es aquí de los monjes, ¿verdad? Es como un monje rezando, ¿verdad? Entonces aquí está el cuerpito del monje y aquí están las manitas del monje. Sí, lo vieron. Está como así. ¿No lo vieron? O como una monja, no sé cómo que es. Ve, aquí está el cuerpito del monje. ¿Esa es la espalda? Esa es la espalda, esas son las La manitas. espalda y las manos. A la punta es las manitas. Y el cuerpo del monje es la onda. Ok, y aquí tiene un artefacto, ¿verdad? Pero nada más. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente pueden haber artefactos fisiológicos y artefactos no fisiológicos. Los artefactos fisiológicos son los que tienen un potencial biológico, ¿verdad? Entonces puede ser movimiento de la cabeza, del cuerpo, cuero cabelludo, arterias, o sea, pulsaciones, de potenciales bioeléctricos, o sea, estructuras que tienen un dipolo, ojos, lengua, músculo faríngeo, corazón, cambios en la resistencia de la piel, que es principalmente la sudoración, que es un artefacto muy lento, y los no fisiológicos, que pueden ser de interferencia eléctrica o que esté funcionando mal el equipo. Entonces, si ustedes ven, a veces esos principalmente son los de electrodo o muy rápidos de actividad eléctrica. Entonces, por eso van a ver siempre que el técnico lo que hace es ir y cambiar los electrodos. Pero bueno, como ya es muy tarde, lo vemos después, pero nada más para que... Ok, la actividad epiléptica del electroencefalograma puede ser, bueno, la actividad anormal del electroencefalograma puede ser anormal porque tenga actividad epiléptica, epileptiforme, que tenga actividad de ondas lentas, difusa o focal, que tenga cambios en la amplitud. Usualmente el hemisferio derecho, ya dijimos, tiene mayor o menor amplitud. Tiene mayor amplitud, ¿de acuerdo? Porque dijo Juan David que el hueso del lado derecho, izquierdo es más grueso. Entonces hay mayor amplitud y derecha. Entonces, usualmente esa diferencia de amplitud no debe ser más del 50%, ¿verdad? Y si hay desviaciones específicas del patrón normal. Entonces, los grafoelementos epilépticos son estos. Pueden ser la punta, la onda aguda, la onda lenta o complejos de polipunta, punta onda lenta, onda aguda, onda lenta y hay más complejos. Entonces, algo que uno sí tiene que quedarle claro es que, uno, la actividad epiléptica tiene que resaltar del ritmo de base. Yo vengo viendo un ritmo de base y tiene que ser algo que me llame la atención. Dos, usualmente tiene más de dos fases. Fases es cuántas veces atraviesa la línea de base, la línea que usted se imagina. Tienden a ser negativos, ¿ok? Después de la actividad epiléptica, hay algo que es la postdescarga, que hay un enlentecimiento del ritmo de base que traía la actividad. Ya no sé cuántos llevo, 4 o 5, tiene un gradiente eléctrico plausible. O sea que yo voy a ver que eso sí disemina los electrodos de alrededor. Entonces, la punta es una actividad epiléptica que dura menos de 70 milisegundos. Entonces, si ustedes ven aquí, esta es la puntica. Y luego hace una postdescarga. Entonces, aquí, ¿qué cumple? Resalta el ritmo de base, es negativa y tiene varias fases. Va para arriba y luego para abajo. Y tiene la postdescarga. ¿Ok? Esta es una onda aguda. Entonces, si ustedes ven punta con onda aguda, esta tiene una duración mayor. Entonces, créanme, pero ahí tiene más de 70 milisegundos. Y luego está la onda lenta, que dura más de 200 milisegundos. Y luego tenemos los complejos. Entonces, el complejo de poliespigas o polipuntas es cuando tenemos múltiples puntas una detrás de otra. Usualmente lo podemos ver mucho en la epilepsia mioclónica juvenil o en displasias corticales. Y también tenemos el de polipunta onda. Por ejemplo, aquí tenemos las múltiples polipuntas y luego una onda lenta. Y aquí hay una postdescarga. Entonces, esto es usualmente también de epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba. Vean aquí el punto 1, tiene varias fases. Entonces, aquí va para abajo, para arriba, para abajo. ¿Ok? El punto 2 resalta el ritmo resalta el ritmo de base.
El punto 3 usualmente es asimétrica. Entonces vean que rápidamente sube, se tiene un ascenso muy rápido y luego más lentamente tiene el descenso más lento, ¿de acuerdo? 4 tiene una postdescarga. Entonces vean aquí, tenía este ritmo y luego se enlentece nuestro ritmo. ¿Qué más dice ahí? Ok, tiene que resaltar del ritmo de base y que tenga una distribución, que aquí está la cabecita, donde tiene una distribución plausible. Bueno, entonces ahí, Juan David, ¿qué le llama la atención? Tiene unas puntas. Tiene fundamento. Entonces aquí tiene unas puntas, muy bien. ¿Y a dónde lo localiza? Y está acá. ¿Puedo poner el zoom? Sí, ahí. Acá está haciendo el reverso de base. Ajá, entonces como en F7, T7. ¿Verdad? Okay. Entonces, esto que sería temporal anterior, ¿verdad? Ok, ¿y ahí qué tiene? Bueno, ahí dice, punta máxima frontopolar derecha. Entonces la punta es esta. Pero entonces, nuevamente, ese es el mismo que trae el paciente. Aquí, la actividad epiléptica. Todo fases, postdescarga, gradiente eléctrico, resalta el ritmo de fondo. ¿De acuerdo? Aquí, nuevamente, que aquí tiene así como unas polipuntas, con una punta, tiene aquí para arriba, para abajo, para arriba, postdescarga, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Ok? Y igual. Bueno, y por efectos de tiempo vamos a dejarlo por aquí y después lo continuamos Juan David. Ya mucho rato. Todos esos ejemplos los tiene que... Bueno, listo. Vamos a dejar aquí la grabación. En realidad, tengo un montón de ejemplos, pero tenía que señalar así. No, no. Ah, mira, está. Bueno, listo. Ah, mira, está. Bueno, muchas gracias a Roberto porque fue el único que se conectó. Bueno, buenas noches, Roberto.